Días, buenas tardes, buenas noches para todos mis amigos, apreciados amigos de esta red social de Facebook. Eh, Hoy es martes 21 de abril del año 2020. Ya esta es nuestra quinta semana de cuarentena. Algunos ya están un poquito nerviosos y preocupados porque están aumentando de peso. Yo, gracias a Dios, creo que he bajado de peso. Me ha quitado el hambre. No que sufra de gula, ¿verdad? Pero la hemos tomado con tranquilidad, con calma, como deben ser tomadas estas cosas. Mire, yo quiero compartir con ustedes, tenemos bastante tiempo, aunque no voy a extenderme acá en este video, para leer, una tremenda oportunidad para leer. Yo le motivo a que usted haga un acercamiento a la Sagrada Escritura. Yo entiendo que hay personas que le da como un poquito así de temor, de ansiedad, porque dice que no entienden el libro. Pues ahí en la Biblia la historia de un hombre, le dicen el etíope, el eunuco. Era un funcionario que trabajaba para una persona de mucho dinero. Y este estaba leyendo las escrituras y se le acercó un hombre llamado Felipe, el evangelista Felipe. Este relato está en el libro de los Hechos. Y él le preguntó, ¿lee lo que entiendes? Y él le respondió, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y dice que Felipe, caminando con este eunuco, este hombre, le comenzó a explicar las escrituras. Ciertamente necesitamos la tutoría de alguien que conozca las escrituras, que nos ayude, nos muestre el camino, la vía, la senda para transitar en ella. Pero es importante que entendamos también que Jesús en el capítulo 14 de Juan le dijo a su discípulo algo muy importante. Él le dijo que se iba a ir, pero que él enviaría al Espíritu Santo. La palabra usada aquí es paráclitos, que en griego significa ayudador, es como una especie, es como un abogado, es uno igual que él. Él enviaría a alguien igual que él, el Espíritu Santo, con el objetivo de que, con el propósito de enseñarles la verdad de Dios, guiarles, cuidarles, empoderarlos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Si no tenemos el Espíritu Santo, pues se nos va a hacer difícil entender las Escrituras, porque la Biblia dice que a la palabra de Dios es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16 son unos versículos muy clave. Le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, vamos a decir amado, el pastor Timoteo, el joven Timoteo, primer pastor de la iglesia en Éfeso, en el Asia Menor, le dice, porque tú te has persuadido de que has conocido la Sagrada Escritura desde la niñez y sabes que éstas te pueden hacer sabio para salvación. Mire, la palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios es una guía, es una brújula que guía nuestras vidas y nos da una comprensión de los planes y el propósito de Dios revelado en las Sagradas Escrituras. De tal manera que yo les motivo a que usted lea la Biblia. Yo recuerdo hace años, en mi juventud, cuando yo comencé a transitar los caminos del Señor, muy joven, recuerdo yo creo que tendría unos 7 años, no más de 7 años tenía yo cuando comencé a ir a la iglesia. Un grupo de hermanos evangélicos de la iglesia Dios Pentecostal llegaron a mi casa, llegaron a evangelizar y nos invitaban a la escuela dominical. Entonces yo recuerdo mis primeras clases bíblicas. Fue una clase muy sencilla, muy rudimentaria, pero recuerdo, eso quedaron en mí. Esa palabra de Dios sembrada produjo su fruto en su tiempo. La palabra dice, echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo lo vas a recoger.
Entonces, la palabra también nos da una promesa. Dice que mi palabra no volverá atrás ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la sembré. Pero tenemos que tener corazones dispuestos para que esa semilla que representa la palabra de Dios caiga en un corazón que esté dispuesto, que de alguna manera esté preparado, una buena tierra. Porque en la Biblia hay muchísimos ejemplos que Jesús usó acerca de esta palabra, que hay diferentes terrenos y las personas representamos diferentes terrenos. El terreno fértil, el terreno pedregoso, ¿verdad? Tengo un problemita aquí con el perro que quiere salir. Permítame un segundito y ya regreso, porque este no me va a dejar hacer nada acá. Quitamos de nuevo, ya saqué el perrito que estaba ahí desesperado por salir. Entonces, necesitamos nosotros conocer la Biblia. Decía yo que en los años cuando yo comencé a estudiar la Biblia, siendo muy joven como le dije, la gente decía que era malo leer la Biblia. Yo recuerdo que el primer libro que leí de la Biblia fue el libro de Génesis. Porque creemos que es la forma lógica, ¿verdad? Usted agarra un libro, cualquier libro, bueno, depende, ¿no? Una novela. Entonces, este es una introducción al Nuevo Testamento. Y pensamos, pues obviamente hay que comenzar por el principio. Pero realmente no, depende del género que usted esté leyendo, usted va a tener el acercamiento con esta literatura. En todo caso, comencé a leer el libro de Génesis, me pareció fascinante, interesante las historias que se contaban ahí, historias humanas, porque mire, la palabra de Dios no oculta nada sobre nuestras virtudes y también sobre nuestras miserias humanas. Porque todo esto que llevamos nosotros, los hombres, desde que somos hombres, desde que somos humanos, ¿verdad? Ha venido desde el principio. Y esto tiene una explicación que la conseguimos, una génesis que la tenemos precisamente en ese libro que significa el libro de los principios, el libro del comienzo. O Bereshit es el nombre hebreo de este libro y se llama Al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este fue el primer versículo que yo aprendí de memoria, de una cadena de libros, de textos de la palabra de Dios. Qué importante memorizarla. El rey David, un hombre que nos escribe la Biblia, que era conforme al corazón de Dios, nos dice que en el Salmo 119, un salmo muy bello, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De tal manera que hay que conocer las escrituras. Y aquellos que piensan que se van a volver locos si la leen, no, es todo lo contrario. Va a venir una riqueza espiritual, va a venir luz sobre usted. Fíjese que hoy día las personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, como parte del tratamiento terapéutico que algunos profesionales de la salud mental, estoy hablando de psicólogos y psiquiatras también, recomiendan la escritura, recomiendan buscar una vía, un camino espiritual. Unos recomiendan la meditación trascendental, otros recomiendan hacer yoga. Yo recomiendo como pastor que usted lea las Sagradas Escrituras, porque ellas le van a hacer sabio. Toda la escritura, es decir, la Biblia, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Déjame leer el texto directamente acá en mi Biblia. 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Entonces, todos debemos conocer este texto fabuloso, escrito por el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo, como le dije, fue pastor, el primer pastor de la iglesia de Éfeso. Y fue compañero del apóstol San Pablo en su viaje misionero. Entonces, 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, como les dije, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el verso 17, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este perfecto no se trata de una perfección divina, sino perfectos en amor, como enseñaba John Wesley.
el padre del metodismo inglés, o de las iglesias de santidad hoy día, iglesias de Nazareno, iglesias de Dios, iglesias wesleyanas, iglesias metodistas, ¿verdad? John Wesley, dos tremendos hombres de Dios, él, Juan y Carlos Wesley. Tenía una frase que a mí me impactó y me llamaba pastoral, y era que él decía: el mundo es mi parroquia. Su visión evangelística no era eh, pastorear una pequeña comunidad, una pequeña parroquia, sino todo el mundo. Un mensaje universal, que es el mensaje de Dios. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La gran comisión que le dio Jesús a sus discípulos y a nosotros en Mateo 28, versículo 19 al 20. Entonces, necesitamos estudiar la Escritura, necesitamos conocerla, qué dice. También saber cómo vamos a abordarla, qué tipo de literatura estamos estudiando. 3 herramientas para estudiarlo. Entonces, contrario a lo que mucha gente piensa, que necesitamos es un buen introducción al libro, que no está malo, ¿verdad? Tener un comentario bíblico. Se me cayó aquí el set. Déjame ver si puedo arreglar esto. Ok. Es la pizarra. Comentario bíblico que te explica, te da una introducción al libro, te explica aspectos históricos, geográficos, teológicos y por supuesto la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero casi todo, si te va a estudiar la Biblia, obviamente tiene que tener una Biblia, pero quizás usted no tenga los recursos, los medios para un diccionario bíblico, para un comentario, para una introducción, comentario teológico sobre la Biblia, pero yo le hablo de otras herramientas que están al alcance de todos. La primera herramienta que necesitamos para estudiar la Biblia, y esto lo he recomendado yo para estudiar el libro de Apocalipsis, que es la serie que he estado trabajando, donde hacemos una introducción al libro y cuáles son los temas principales, pero se aplican a toda la Sagrada Escritura, del libro de Génesis, que es el primero, hasta el último libro, Revelación, o libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, fue el último libro escrito. De hecho, este libro fue al principio de la iglesia fue cuestionado, y algunos decían que no debía formar parte de la lista de libros del Nuevo Testamento. Pero ahí está. Hay otros que cuestionan que Juan, el apóstol, el último de los apóstoles en morir, el más viejito, que fue Juan, que fue desterrado en la época, en el siglo I, en la época del emperador Domiciano, que fue desterrado de esa isla en Pasmo, una isla griega, que ahí está todavía esa isla. Te puede visitarla si tuviera la oportunidad, en Grecia. Y fue desterrado por causa del testimonio de Jesucristo. Hubo una controversia al principio de la iglesia que decía que Juan no fue el escritor de este libro, sino que fue otro Juan. En todo caso, no es tema de discusión en este momento, sino que mi invitación es a que usemos estas herramientas. Entonces, ¿cuál es la primera herramienta que necesitamos? Necesitamos una lupa. Una lupa, sí. Y aparte de la lupa, necesitamos también otra segunda herramienta. La segunda herramienta es tener un borrador grande. ¿Ok? Número 3, tener un par de audífonos. Y le voy a explicar cómo es el procedimiento para usar estas 3 herramientas.